Orlando, ¿qué hubo? ¿Me escucha? Yo, Germán, ¿cómo va? Bien, listo. ¿Listo? Entonces, Eh, ¿dejo entrar a todo el mundo o qué? sí, si quiere. La clase, démosle, vamos. Ah, bueno, listo. Unir las dos tablas de Excel, me surgió la pregunta y es que cuando uno filtra en la base de aeronaves por el ICAO aparecen, digamos, dos tipos o dos clases o dos números diferentes del MTOW. Entonces, ¿con qué criterio se selecciona el valor? O sea, ¿se va uno por el más alto o por el más bajo? El MTOW, ¿y cuál es el otro? Solo para que todo el mundo lo tenga claro. O sea, digamos, empezamos a filtrarlas para unir las dos bases de datos Sí, por el ICAO, ¿sí? Que aparece en las llegadas. sí, de acuerdo. Entonces, por lo menos, digamos, filtro con el B773 y me aparecen dos diferentes, o sea, dos Ah, MTOW diferentes. pero le aparecen dos B73, no dos Dos B, MTO. ajá, o Ah, ok, sea, me ya aparecen entendí. dos Sí, porque hay distintos modelos, dicen ahí, modelos. Sí, entonces, sí, sí, es el y tienen 737 dos raya 200, velocidades 737 también. raya 300, sí. Entonces, Eh, ¿con qué criterio selecciono o con cuál me voy o cómo se hace ahí? eh, Cualquiera que le suene lógica. No hay una respuesta correcta, ¿sí? Pero ya entiendo. Todo el mundo entiende la pregunta que acaba de hacer María José. Es una pregunta, pues, clave en el entendimiento, O sea, ¿sí? puedo tomar cualquiera y bueno, digamos, en este caso, si yo me voy por el más alto, entonces pues tomaría claramente la velocidad de ese y aplicaría para todos. Sí, digamos, uno de los criterios sería tomar el que pueda parecer más crítico, ¿sí? Ok. Entonces, aquí miremos para qué importa eso. ¿La categoría va a cambiar o no? No, la categoría va a ser la misma. El MTOW me va a dejar todo seguramente en H, ¿sí? Ujú. ¿De acuerdo? Y entonces lo que puede tener es más bien una diferencia en términos de la velocidad, ¿sí? Sí, la velocidad sí es diferente. Entre menor sea, la velocidad es mayor. Sí, entonces estamos hablando de pronto de velocidades entre 130 y 140 por ahí. Entre 149 y 140. Y entonces podemos coger la velocidad más alta. O Bueno, sea, analizar por velocidad o por... es que digamos, pues dice el MTO va asociado a la velocidad. sí, ¿Sí? pero el MTO no le va a cambiar, no importa cuál sea la velocidad que escoja, porque el MTO no lo necesitamos numérico, sino clasificación, ¿no?
Ah, ok, solo para En todos los clasificar. casos va a ser H, sí, porque ese valor no entra en los cálculos como MTO, sino solo sirve para saber si es tipo, qué tipo de los 3 aviones es el que voy a clasificarlo. Entonces, Ah, ok. Pero ese entonces no la afectaría. velocidad sí me voy por la mayor. Esa puede ser una regla para ir por el lado más seguro, ¿sí? Porque entre más Ok. velocidad haya, probablemente más crítico va a ser la operación del avión en el aterrizaje. Ah, ok, entiendo. Y digamos, bueno, eso tal vez es algo más de forma. En las categorías que salen en el taller, tenemos una letra que cambia, pues al final, digamos, en la en el taller dice que tenemos H, L, S y en la tabla, en esas tablas, en el Excel está diferente. Pero esa es la categoría weight, ¿sí? ¿A eso se refiere? Sí, ajá, o sea, ajá. Esa categoría weight no la tengamos en cuenta para eso. Ah, ok, o sea, lo clasificamos con lo que está en el taller. Sí, con lo que está en el taller, esas se las dejé ahí, pero fue casi por un error, aunque no tienen, aunque terminan siendo similares, solo que hay una que se llama TBD, pero TBD es que no se ha definido. Ah, ok, listo, esas eran TBD como es mis to be preguntas. defined en inglés, que no tiene clasificación aún. ¿Sí? Ok, ok. Sí, por eso no usé esa porque había muchas que no están clasificadas ahí, entonces tomémosla solo en función del MTOW como clasificación en los 3 grupos que definimos en el taller, ¿sí? Ah, ok, listo, perfecto. Muchas gracias, hermano. Vale, gracias por sus preguntas. ¿Alguna otra? ¿Alguien más tiene preguntas, grupo? ¿Algún otro grupo? Álvaro, que había dicho al principio, y después Gabriel. Sí, Germán, yo tengo algunas preguntas. Y la primera es, por lo que entiendo entre las preguntas 3 y 4, lo único que cambiaría en cuanto a sus gráficas sería la desviación estándar, es decir, en la 3 encontraríamos la desviación estándar en base a la muestra que tenemos y en la 4 es dato. No ¿O estoy tanto así, equivocado? en la 3 ustedes pueden cambiar lo que quieran, ¿sí? Pueden cambiar lo que ustedes quieran y pueden cambiar la desviación estándar en cualquier valor. El 3 es una variación para que ustedes entiendan cómo funciona esa relación y qué valores resultan. Entonces no es que haya pues solo estemos variando eso, sino pueden variar lo que quieran. Es un poco el mismo ejercicio que hicimos la clase pasada, variando lo que ustedes quieran. Pueden variar mu, pueden variar lambda, pueden variar la desviación estándar. Los tres criterios los pueden variar. En el cuarto ya les estamos pidiendo específicamente la aplicación de los valores del aeropuerto que estamos evaluando y sí les damos una desviación estándar de entrada y es con esa con la que habría que hacer el ejercicio. Ah, ok, ok. Entonces, lo había entendido como un gráfico en 2 dimensiones, pero como lo explicas, lo entendería ahora en 3. Que fue la que presenté en clase Sí. la semana pasada, ¿sí? La que parece una ola. Solo que ustedes la evalúen, miren los valores, determinen un poquito ahí dónde están los puntos críticos, exacto. Ok. Y respecto a la quinta pregunta, este, em, yo entendería que el gráfico, el cálculo de colas, entra a tallar siempre y cuando la saturación, vamos a llamarlo así, sea menor a 1. Pero hacer los cálculos con una saturación mayor a 1 ya es pues imposible porque las demoras se vuelven infinitas. Entonces, en ese Sí. sentido, si es que bajo nuestros cálculos el aeropuerto desde ya está saturado, pues más que desarrollar la pregunta, tendríamos que hacer un sustento. Sí, sí. O sea, para ρ mayor a 1 no debería, la fórmula no debería funcionar y sería pues ya una situación como de por hecho está por encima. Pero eso va a depender de la forma como calculen la capacidad, ¿no? Entonces acuérdense que la capacidad es el valor esperado de todos. Yo tengo una definición de capacidad que les di y lo que puedo avanzarles es que la capacidad permitiría la atención de casi todos los momentos del aeropuerto. Ok. Pero tiene razón, si a usted le da un ρ mayor o igual a 1, pues no hay necesidad de aplicar la fórmula. De alguna manera se confirma que estaría saturado. Ok, perfecto. Y solo una última pregunta ya para dar pase. Es
El criterio que establecemos en la pregunta 4 es netamente nuestro criterio, es decir, no hay una bibliografía de pronto que podamos consultar o va por Sí, nuestra sí hay cuenta. bibliografía, pero yo quiero que ustedes tomen la decisión porque además cada uno de los actores puede tomar una decisión distinta. En esa pónganse también un poco en el papel de quiénes son ustedes. Entonces, usted, Álvaro, creo que quedó en el aeropuerto. ¿Usted qué creería que buscaría el aeropuerto? De su Ok, bueno, capacidad práctica, donde sea. pues ¿Más estaré cerca a uno o menos cerca a uno? pues debe estar yo como aeropuerto. Pues yo quisiera que esté menos cerca a uno. Ok. ¿Y las aerolíneas? Carlos, Catherine, Victoria, ustedes como aerolíneas, quisieran que esté más cerca a 0 o más cerca a 1 el RO para la capacidad práctica. Pues, profe, digamos que ahí en capacidad yo lo entiendo entre más aviones para una hora. Entre más aviones pueda atender el aeropuerto en una hora, mejor. Pero piénselo porque entre más aviones pueda atender en una hora, usted está moviéndose al lado de la saturación y las demoras pueden ser mayores, ¿no? Ok. Entonces acuérdese que aquí tenemos esa como una situación un poquito de conflicto de que si su capacidad práctica está muy cerca del RO igual a 1, las demoras tienden a ser más altas. ¿Sí, sí ve un poquito esa contradicción, Carlos? Ok, sí, sí. Por ejemplo, los dueños de las aerolíneas privadas, ¿qué buscarían? Perdón, de los operadores privados, los ricos del pueblo, mejor dicho, o los que tienen oportunidad de tener avión privado. ¿Que sea menor a 1? Que sea menor y que sea más pegada a 0 o más pegada a 1. Más pegada a 0. A 0. Más pegada a 0, sí, que haya menos aviones. Entonces, de alguna manera, esa capacidad práctica es una declaración que ya viendo 3, pues uno dice, hay diferencias y por eso la capacidad práctica de alguna manera está influenciada por lo que se quiere obtener. Entonces tenemos la capacidad teórica, que es bastante numérica, como lo vimos la clase pasada, está sustentada en normas de seguridad, está sustentada en las separaciones por tipo de vehículo, etcétera, etcétera. Y esa carga, esa curva que resulta en los tiempos de demora en función de esa capacidad teórica, me va a definir a mí una capacidad práctica. Esa capacidad práctica es equivalente a decir dónde queda mi nivel de servicio C, por ejemplo. Estoy pensando en carreteras. ¿Cuál es el valor de la relación volumen-capacidad que me permite a mí decir que estamos en un nivel de servicio C? Y ese nivel de servicio C lo voy a leer de las demoras esperadas para los aviones que están utilizando el aeropuerto en esa hora. ¿Queda más claro para todos? Álvaro, que hizo la primera pregunta, ¿me queda más claro? Sí, me queda más claro, solo que ando preocupado por mis cálculos, pero bueno. Ahorita, a ver, les digo una cosa, nosotros vamos a tener la clase de hoy, ¿sí? La clase del miércoles con tema también específico, y la clase del lunes, que es una clase antes de la entrega, podemos reunirnos si se quiere por grupos y revisamos un poco los cálculos si les parece, ¿sí? Dividimos la clase en tiempo y sacamos para cada grupo un tiempo. Orlando, ¿me ayuda a hacer eso? ¿Lo organizamos entre usted y yo? Sí, señor. Sí, ¿Les señor. parece? Entonces sacamos como 10 minutos por grupo para que nos dé 60 minutos y en esos 10 minutos, si quiere, revisamos los cálculos y algunas cosas que pueda yo ver en el documento de ustedes y darles un día y medio o 2 días para hacer ajustes y también que les sirva como parte del proceso de estudio para el quiz. Si quieren, hacemos eso. Gabriel, adelante y luego María José. Listo, Germán, gracias. No, pues también iba a preguntarle lo del RO porque no sé qué error estoy cometiendo igual que Álvaro y a mí también me da mayor a 1, entonces voy a revisar eso. ¿Cómo? Bueno, vale, acuérdense, el tema básico es sacar el valor esperado del tiempo del TIJ, ¿sí? Sí, sí, sí. Y el valor esperado del TIJ sale de la revisión, si se quiere, que hicimos la clase pasada, o hace 2 clases. Y ese valor es el tiempo promedio entre llegadas sucesivas,
¿sí? Sí, creo que tengo eso y creo que parecido a Álvaro según lo que mostró en la pantalla la clase pasada. Pero entonces voy a ver qué estamos haciendo. ¿En qué orden de magnitud les está dando ese valor? Regálenme ahí ese dato si A mí me quiere. dio Ro 1.25, pero pues ahí iba con otras preguntas que le iba a hacer y es que si redondeamos tanto mío como lambda. 125 segundos. Ah, no, TIJ, Sí, el valor esperado de TIJ. listo, ya un segundito. Y si A quiere mí- Álvaro también cuente, pues no importa, aquí lo compartimos. El valor esperado de TIJ teniendo en cuenta el factor de seguridad me da 175 segundos. El factor de seguridad 10 segundos, ¿no? Sí, ¿Cómo le está Álvaro? ¿Le está dando parecido? Sí, me está dando 180 segundos. Incluyendo los 10 segundos. Correcto. Bueno, A mí me da 178 segundos, incluyendo los 10, ¿sí? incluyendo los 10, sí. Bueno, a mí mi solución me da un poco menos que eso, entonces, pues, puedo ser que yo esté equivocado o ustedes. Entonces, el 26 lo vemos, ¿sí? ok. Me da un poco menos de eso. De hecho, pues, porque frente a eso, ¿cuánto les da la capacidad en aviones por hora? 20, a mí me da 20 aviones por hora. A mí también. A mí también me está dando en 20 aviones por hora. Bueno, entonces revisamos a ver qué pasó porque a mí me está dando diferente un poco menor y puede ser, de nuevo, puede ser un error mío. Se lo voy a mandar a Orlando para que Orlando me ayude a correr y revisamos de aquí a la 26 a ver qué ocurre. Bueno, ¿cuánto les Listo. da lambda? ¿Qué Lambda lambda me da estamos usando? 25. 25 aviones por hora. ¿A los demás? Profe, yo tengo ahí una inquietud y es en el cálculo. ¿Ese lambda se determina en base al registro de datos que tenemos? Es Sí, decir, en digamos, esa... ahí ustedes tienen 20 días, entonces en realidad van a tener 20 volúmenes de llegada, ¿sí? Sí, Entonces ustedes pueden hacer un ejercicio del promedio de todos esos, como yo les decía, y sacar una tasa equivalente para la hora pico, ¿sí? ok, ok. Esa a mí me está dando 25 aviones por hora, ¿sí? Para los que la tienen ahí, el promedio de todas las Ok. llegadas me da 25 aviones por hora, y pero la moda es 18 y el promedio es 25. Si yo trabajo con 25 y la moda es 18, quiere decir que la mayor parte de los días voy a estar, entre comillas, subpreparado porque voy a tener menos aviones de los del promedio. Pero el promedio significa que sí hay un par de días que estoy por encima de 25. De hecho, tengo unos días por encima de 30. ¿Sí? Pero trabajamos con el promedio, ¿cierto? Con el promedio, sí. Trabajemos con el promedio. Y una pregunta, ¿se redondean tanto lambda como mu? Es decir, pongo mi factor de seguridad en aviones por hora, no, sin decimales, ¿no? No 20.3 aviones por hora. Sería mejor dejarlo en aviones por hora, sí. Ah, bueno, listo. Y bueno, pues el lambda nos dio igual, pero yo quería confirmar una cosa del enunciado que decía que 2 horas son indicativos de una hora pico. Eso digamos que me Vamos a confundió un trabajar poco. para una hora, sí. Pero ¿qué significa que 2 horas de la muestra sean una hora pico? O sea, que se suman, es decir, que lo que hay en 2 horas equivale a lo que hay en una hora pico o normal, que No, no, no. A ver de nuevo un momento aquí. Reviso una cosa. No, lo que les estoy dando es que la información que les estoy dando es como si fueran 2 horas durante el periodo que se está analizando, ¿sí? sí, Entonces, si usted divide por 2, el flujo que encontró en una hora es indicativo del flujo de una hora pico. Estamos haciendo el análisis para una hora. Entonces, eso que estamos hablando de 25, en realidad es dividido 2. Por favor, confírmenlo los que les dio 25. uy, ¿cómo así? Qué pena, me perdí ahí. A ver, el flujo no es de 25. Si ustedes miran, los flujos son más altos, son del orden el promedio es más alto, es del orden de 50. El flujo por cada una de las 2 horas, ¿sí? El flujo Sí. diario. No es diario, 2 horas en un día, que es distinto al diario, Ah, ya, sí, sí, sí. ¿sí? Si usted Sí. cuenta esos, más o menos le dan del orden del promedio, sería más o menos 50. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que esas 2 horas
es un flujo, pero yo les estoy diciendo que el lambda es una tasa de flujo equivalente a una hora pico que estaría representada por esas dos. Entonces, pues es dividir esa por dos, porque es pasar de 2 horas a 1 hora. Ah, listo, listo, perfecto. ¿Sí? Ok. Ya le queda más claro a todos, ¿sí? Germán, Sí. ¿el lambda se define como la cantidad de aviones o la cantidad de intervalos entre aviones? No, el lambda y el mu son ocurrencia de eventos. En este caso, el evento es la llegada de aviones. Entonces, no son son aviones, tanto el lambda como el mu, su unidad es número de aviones por hora. Ok, o sea, no sería la muestra del día menos uno, sino sería la muestra en total. La muestra, que es el número de aviones que llegaron en ese periodo, ¿sí? ¿Quién Germán, seguía? yo, Creo yo que es, tenía otra pregunta más antes de terminar. siga y luego María José. Listo, entonces, en el punto 4, es que le acabo de entender que usted dijo que el punto 4 sería con los valores que tenemos, es decir, no sería una gráfica en la que varíe la cola dependiendo, por ejemplo, del RO, sino únicamente un No, dato como sí, tal, sí la o tienen que hacer. Lo que pasa es que está basada en solo los datos que les doy ahí. En la anterior pueden jugar con cualquier dato. con cualquier desviación estándar, por ejemplo, Exactamente. Mientras que y el RO. 4 ya es con un valor específico que es el que vamos a usar para efectos de ese punto. Pero entonces en el 4 yo ya tendría todo, no entiendo cómo hago una gráfica, si sería un valor puntual porque tengo tanto lambda No, la hace como... variar con ρ, porque de todas maneras usted puede tener Varía un lambda que puede ser un RO, día tiene 0 aviones, un día tiene 10, otro día tiene 30, entonces varía ρ. varía RO. Ah, vale, ¿Sí? listo. ¿Se le queda claro a todos? ¿Sí? ¿Sí la ve más clara ahorita? Sí, 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 me queda clara. Bueno, ok. Y bueno, ya la última, el quinto punto entonces dependería de ver si al fin los resultados que usted tiene están viendo, por lo que si la cola nos da negativa, pues si ρ nos da mayor a 1, no habría cola. Bueno, no se puede calcular la cola para calcular ese dato, entonces tocaría mirar ahí cómo es Sí, pero prográmenlo. De todas maneras, avancen en todo el ok, análisis, ¿sí? listo, Avancen en todo el análisis y dejen las cosas programadas. vale, listo. ¿Sí? Gracias, Germán. Bueno, María José, adelante. Eh, Bajen la mano los que ya preguntaron por si acaso, porque, por favor, pero adelante, María José. Me surgió una duda cuando estaban hablando del tema del RO y es, digamos, el tema, no sé si lo veamos ahora, y es en los costos de operación. Hoy Entonces, vamos a ver todo lo de digamos, costos. Hoy vamos a ver el pedazo de costos. ok, Pero porque, pregunte tranquilo. bueno, mi pregunta es, digamos, al aeropuerto o sea, le conviene también es tener un ROS muy cercano a uno porque tendría, o sea, sería la capacidad, pues, total y tendría mayor ingreso, ¿cierto? Pues de alguna manera el aeropuerto tiene que tener un punto de decisión, porque entre más cerca esté a uno y los aviones no se quejen y la gente siga esperando, pues puede recibir el mismo dinero sin hacer nuevas inversiones o sin cambiar reglas. Pero hay un punto en que ya seguramente la capacidad va a estar muy afectada por la presión de todos los usuarios. Entonces, inicialmente ese aeropuerto o ese grupo va a estar aguantando hacer cambios. No estamos entrando aquí en unos temas de si quieren hacer construcción y que le paguen más, sino dada la situación muy específica que se está planteando en este momento. Hay una construcción pequeña, digamos, ahí de una ampliación de una pista, pero aquí en este caso yo lo entendería y creo que la intención del proyecto está en la línea de lo que usted dice, María José. Ok, listo, Germán, gracias. Bueno. Álvaro, otra vez usted, siga, Sí, reincidente. ¿vale? La información, todos estos cálculos de capacidad que estamos viendo son para la pista de despegue. Pero igual en el... No, para las pistas de aterrizaje, estamos hablando para la pista de Eso aterrizajes digo. únicamente. Me Hay una confundí. pregunta por ahí que les estoy diciendo a ustedes que me cuenten bajo una condición particular si se puede admitir algún despegue en esa misma pista. Ok, esa debe ser después de las 5. Ok.
Sí, bueno, entonces hasta las 5 es todo con la pista de despegue. Perfecto, era solo esa, Aterrizaje. digo, aterrizaje. No sé, Sí, estoy... sí, estamos trabajando solo con aterrizajes. Listo, ok. Estoy verificando porque creo que la pregunta de si cabe o no el despegue está antes de las 5, Álvaro, un momentico. Está en la 4 a lo Está en último. la 4, sí, señor. Gracias, sí, en la 4 está planteado eso. Ok. Eso no lo hemos visto, pero quiero que ustedes analicen y se atrevan con una respuesta ahí. ¿Preguntas adicionales o pasamos al tema de costos? María José levantó la mano de nuevo. ¿Nueva pregunta o se le quedó la mano No, marcada? se me quedó la mano arriba. Ya la Vale, vi. gracias. Gracias. Si no hay más, paso a la clase de hoy, que es el tema de costos. Entonces, me cuentan cuando vean, por favor, la pantalla. Vamos a ver. Ay, ahora me quedo. Ahora sí, a ver si funciona. Me cuentan si están viendo una página en blanco con unas ecuaciones. Sí. Sí, Sí, se señor. puede ver. Vale, bueno, entonces esto se había conversado en el tema de carreteras. No sé si quedó del todo claro, entonces lo podemos repasar acá. El primer concepto que quiero que veamos ahí es lo que se denomina el costo total de utilizar esa instalación aeroportuaria y está definido por el CT. Y lo voy a explicar como un C minúscula por L sub Q. ¿Alguien se acuerda de L sub Q en la teoría de colas de la presentación que vimos y el texto que les había pedido revisar? ¿Qué es L sub Q? La longitud de la cola. El valor esperado, para ser más específico, ¿sí? El valor esperado del número de aviones en cola durante un tiempo de operación. En este caso, para efectos del proyecto, es durante la hora pico que se está evaluando. Gracias, Álvaro. ¿Está claro para todos? O sea, las unidades de L sub Q son aviones por hora. ¿Sí? Ahora, hay una ley que vimos en esta clase anterior que se llamaba la ley del Little, que me dice que L sub Q es igual a lambda por WQ. ¿Qué es lambda? La tasa de llegada. Tasa de llegada en aviones por hora. De hecho, L sub Q no está en aviones por hora, está en aviones, perdón. Son unidades, son número de aviones que están haciendo fila. Lambda es aviones por hora y WQ, ¿qué unidades tiene? De tiempo. De tiempo, ¿qué es? ¿Tiempo de espera en la cola? Espera. El valor esperado del tiempo de espera. Es ¿Pero importante. en la cola o total? No, en la cola, porque la Q es de cola, ¿sí? Sí. Entonces, el Q y el L, por favor, siempre considérenlo como un valor esperado. Si no fuera un valor esperado, estos valores se nos complican un poco en la lógica. Entonces, para repetir, el costo total lo puedo calcular como el número de aviones que en promedio van a aterrizar en esa pista, multiplicado por, en promedio, cada uno cuánto se demora en el tiempo en la cola, multiplicado por un costo unitario. Ese costo unitario C, ¿qué unidades debería tener? El C minúscula, para que esto me dé en dinero. El costo total sería en dinero. ¿Pesos?
Entonces, el lambda está en aviones por hora, ¿no? Y WQ está en minutos. Pesos por minuto. Pesos por minuto por avión, para cada avión, ¿sí? Y me queda entonces el gasto de los pesos en la hora de evaluación. ¿Está claro? ¿Sí o no? Por mi parte, sí. Daniel, que estaba por ahí participando, los Perdón, demás. la C, la L son aviones, ¿cierto? La L son aviones, sí. Aviones que están en fila durante una hora de análisis, en promedio, ¿sí? Sí, ya. Entonces uno diría, eso lo multiplico por cada uno de los aviones durante la hora de análisis. Entonces, si yo multiplico lambda, que es aviones por hora, promedio, ¿cuántos aviones por hora? WQ, que es los minutos que en promedio voy a estar, o las horas que voy a estar, es una medida de tiempo. Y si yo quiero que esto me esté dando pesos durante la hora de análisis, entonces tiene que ser pesos por aviones por hora, para que se me vayan y me queden pesos por hora. ¿Sí queda más claro? Ahora recuerden en el enunciado, en el punto 5, ¿sí? Hay unos valores de costo por minuto para cada uno de los aviones comerciales y de costo por minuto para cada uno de los aviones privados. ¿Sí los ubican, por favor, para que después no haya muchos problemas en el entendimiento? Entonces, esos C minúsculas son los valores que harían parte de esa, que corresponden más bien a esa parte del enunciado. ¿Preguntas hasta ahí? Si no hay, entonces vamos a trabajar con el concepto de costo marginal. Entonces, el costo marginal, ¿alguien me quiere recordar cómo se entiende el costo marginal? O si no, ahorita lo vamos a hablar de todas maneras, pero si alguien lo tiene claro. Daniela, adelante. ¿Sería el costo de que entre un avión más a la cola? Exacto. Es cuánto aumenta el costo total por el hecho de que un avión más en promedio quiera utilizar el servicio del aeropuerto durante esa hora. ¿Ese valor es constante o cambia a lo largo en función de qué cambiaría? Que varía dependiendo del RO, ¿cierto? Así es, sí señor. Entre Rho esté más cerca de 1, el costo marginal tiende a ser mayor. Acuérdense que esa figura la vimos la clase pasada. Y acuérdense que en la medida en que yo me movía hacia Rho, tendía a aumentar, tanto que algunos de los compañeros que ya han avanzado en la tarea ven que si está por encima de 1, las demoras son infinitas. Eso querría decir que el costo marginal puede tender a infinito cuando me acerco a la situación en la cual el volumen y la capacidad son iguales. ¿Tiene sentido eso? Si yo tengo algo que aguanta 3 litros y le estoy echando 5 litros, pues se está derramando el agua o el líquido. Eso es equivalente a que tenga una instalación que tiene una capacidad de pronto para 10 aviones por hora y quieren aterrizar 30 aviones por hora. La demora aumenta y aumenta. Y si estoy en 30 y quiere venir un 31, pues esa demora tiende a aumentar y tiende a aumentar. Entonces el costo marginal es en cuánto cambia el costo total por adicionar un lambda. Y ese valor, como acaba de decir Daniel, varía en función de la relación entre el volumen y la capacidad. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Preguntas. Yo tengo una pregunta, Germán, y digamos, o sea, en la práctica, esto sí puede pasar, que yo tenga programado que llegan, no sé, bueno, al día 20 aviones y de un momento a otro me llegaron muchos más. No, pero es que esto no es que me O, llega y es en o cómo promedio. es. Si tienes una instalación en la cual le llegan 20 aviones por hora, ¿sí? Y tienes una capacidad de 25 y programaste 20, la demora de esos 20 en promedio es el WQ, ¿sí? Sí. Si al día siguiente tienes 21 y no 20, el promedio de los 21 va a aumentar porque WQ es el promedio de todos los que están queriendo aterrizar. Si al día siguiente no son 21, sino son 22, WQ va a aumentar. Entonces, ese cambio que hay de 20 a 21, de 21 a 22,
es conocido, es considerable. programado. Lo que pasa es que cada vez si más aviones quieren aterrizar en la misma hora pico, el promedio de la demora de todos los que aterricen ahí va a aumentar y va a aumentar. Ok, pero no puedo aumentar la capacidad ya que tengo. O sea, si son En 25 no principio puedo. sí puedes aumentar la capacidad, pero a través de algunas medidas como las que vamos a evaluar, y es que por ejemplo, aterricen más cerquita poniendo en riesgo la seguridad, o que construyas una salida adicional para que reduzca el tiempo de ocupación de la pista, por ejemplo. O sacando los aviones pequeños, porque si sacas los aviones pequeños, te amplía tu valor esperado del TIJ. Entonces, la capacidad teórica la puedes cambiar a través de esas medidas, y si cambias la teórica, podrías llegar a cambiar la práctica y podrías administrar las demoras un poco mejor. Ah, ok. ¿Sí? Esto mismo, además, es la misma lógica, por ejemplo, de una estación de Transmilenio o de una estación de tren. Si tienes muchos buses que quieren parar en una estación de Transmilenio y un día paran 48 buses por hora, y en Transmilenio dicen, no, vamos a meter una ruta más, entonces la siguiente semana ya no son 48, sino son 52, el valor promedio de espera de esos buses para poder parar en la estación va a aumentar para los 52. Puede que para el primero no, el primero que para va a seguir siendo 0, el segundo tampoco, pero en la medida que vas aumentando, el promedio tiende a crecer. Ok. Pero no es como que el último espera más, sino es en promedio. Por eso les decía que hay que siempre considerar el LQ y el WQ como valores esperados, que es bajo el entendido de que esos son pues promedio. ¿Te queda más claro? Sí, sí, ahí aplicaría bueno, en las lecturas que habían quedado. Creo que decía en una parte que no siempre el último que llega a la cola es el último en ser atendido. El último que llega a la cola no es el último en ser atendido, solo cuando tienes prioridades, solo cuando tienes, por ejemplo, una situación en la cual hay alguno que declara una emergencia o hay alguno Ok. que plantea una situación específica de aterrizaje. Lo que sí ocurre es que el último que llega a la fila no necesariamente es el que más demora, Ok. ¿sí? Normalmente el que más demora es el que está si tú tienes unas tasas de llegada un poquito variables dentro de la hora, normalmente el último que llega durante el periodo en el que el lambda creció más es el que más se demora utilizando el sistema. Eso ya es cuando uno comienza a microsimular, pero normalmente ocurre que eso pasa. Entonces el último no necesariamente es el que más se va a demorar. A veces el que más se demora es el que está en la mitad, porque adelante tenía muchos más, ¿sí? Que estaban más trancados. Eso hay que mirarlo de una manera un poquito más, como más detallada, ya mirando llegadas minuto a minuto, pero no sé a qué se refería la lectura con lo que acabo de decir. Pero si tienes entonces un avión en emergencia o por ejemplo, un avión que trae pues a una persona, no sé, presidente, alguna cosa que tenga cierta prioridad, pues puede ser que ese avión aterrice antes que otros que han llegado, y entonces al organizar la fila de aterrizaje le pueden dar cierta prioridad. Ok, listo. ¿Más preguntas hasta este momento? Bueno, si no hay más, entonces yo cómo derivo ese valor que está allá arriba. ¿Alguien me puede contar si esa derivada que está ahí está bien? ¿Cómo derivo un producto? Por favor. Pues es que esa función del costo total está en función de lambda. El WQ está en función de lambda, efectivamente, sí. Quedaría solo CW. Entonces, si uno lo plantea, si decimos la derivada de un producto, normalmente la puedo plantear como la primera por la derivada del segundo, ¿no? Vamos a decir que C lambda es la primera función, vamos a decir que esa es la primera función y la voy a multiplicar por WQ, que efectivamente, como ustedes dicen, es función de lambda. Entonces, si quiero hacerlo un poco más completo, ese WQ es función de lambda, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, si yo digo que es la derivada del primero por el segundo, entonces yo diría que la derivada de C lambda es C por WQ, que depende de lambda, más el segundo por la derivada más en este caso el primero por la derivada del segundo, que sería C lambda por la derivada de WQ con respecto a lambda. ¿De acuerdo o no? Sí, señor. Todos
Por favor, alguien que esté en duda con lo que está pasando ahí. ¿Alguien que no lo vea? Entendería que todos lo ven. Entonces, alguien que me cuente cómo puedo interpretar el primer término, el C por WQ. ¿Qué es eso? ¿Sería el costo promedio por esperar en la cola? Exacto, y ese costo lo tiene que mirar, o sea, cualquier persona que se meta a esa cola va a estar expuesta a ese WQ, ¿cierto? Entonces, si yo soy un avión que cada minuto metido ahí en esa fila me cuesta 10 y me demoro 5 minutos, quiere decir que ese costo son 5 por 10, 50. ¿Está claro? Ese es el costo que se llama costo interno o el costo propio. Es cuánto estoy gastando yo por estar en esa fila. De nuevo lo multiplico por el número de minutos que están ahí, eso es por cada avión, multiplicado por el valor unitario. Y el segundo término, ¿cómo lo entiendo? El segundo término, ¿de qué depende? Fuera de mi costo, depende de lambda, es decir, de cuántos aviones quieren aterrizar conmigo y de qué otra cosa. ¿Cómo puedo entender la derivada del tiempo con respecto a lambda? ¿Qué tanto afecta la tasa de llegadas el tiempo de espera en la cola? Y entonces ese de alguna manera es, si yo quiero aterrizar ahí, y yo soy uno de esos lambda, ¿qué tanto yo le estoy poniendo de tiempo adicional a los demás que están aterrizando conmigo? Ese es el costo de la congestión por cada número de aviones que quieran aterrizar de manera simultánea. Esto que acabo de decir es bien, bien importante. Ayúdenme a ver si todos lo tienen claro, porque este es la parte final. O sea, es como el costo interno de uno más el costo que uno le impone al sistema. Así es, exactamente, no es como eso, es así como usted lo dice. Vale. ¿Sí? Todos los demás. No, yo ahí me perdí un poquito. Daniel, ayúdeme usted, cuéntele a María José, a ver si en sus palabras lo logramos explicar y luego retomamos. Ayúdeme ahí, hagámoslo entre todos. Vale, yo lo veo eso como en los dos componentes. Entonces, el primer componente sería el costo de uno por el tiempo esperado de la espera en la cola. O sea, es literalmente el costo tuyo por el tiempo que tú tienes que esperar en la cola. Y el otro, en la medida en que depende de cómo cambia el tiempo de espera según cuántos aviones lleguen, es el hecho de que hayas llegado tú, o pues de que entra un avión al sistema, que demora le causa, no internamente, sino a todo el mundo. Como cuánto aumenta el costo en general por aumentar el tiempo de espera. Ok, o sea, tengo mi tiempo de espera y si yo llego, eso ya me varía absolutamente todo. Yo ¿Sí? no lo entendería así, lo que quiere decir es que si yo quiero participar de la fila para aterrizar, yo no solo voy a generar un costo hacia mí, sino le voy a generar un costo a los que quieren aterrizar conmigo. ¿Sí? Es decir, si piénselo más bien en carros o piénselo en Transmilenio. Con las ovejas de los comunes. O las ovejas de los comunes. Piense que está el bus de Transmilenio lleno, pero falta una personita. Entonces todos están, como dice, si se sube la siguiente, todos estamos muy despichados. Si no se sube la siguiente, vamos más o menos cómodo. Y abre la puerta y María José se mete al bus. ¿Qué dicen todos los demás? Pues no se pondrían muy contentos. María José, es un ejemplo, ¿no? No se vaya a sentir mal. Sí, no, pues no se pondrían muy contentos y Claro, pues... entonces ese no se pone muy contentos es precisamente esa derivada. Entonces, si María José entró al bus, solo había 5 personas, en realidad no les importa porque no van a ver afectados, ¿sí? Entonces, cuando estamos en una relación lambda sobre mu muy lejos de 1, esa derivada
tiende a 0. Acuérdense que esa función era primero plana y luego se disparaba hacia arriba. ¿Cuál es la derivada de una recta? 0. Entonces, si yo estoy cerca de 0, de ρ igual a 0, ahorita hago el dibujo para que quede más claro, el costo que uno le causa a todos los demás que quieren compartir el bus, la calle, la ciclorruta o el aeropuerto es muy bajito. Pero en la medida que yo soy la última persona que entra, es decir, ahí yo soy Germán, digamos, para que María José no se sienta mal. María José está dentro del bus con Daniel y con todos ustedes, y quedaba un huequito, y entra Germán y ustedes dicen, no, se metió este señor, ahora sí, aquí estamos todos espichados. Entonces, la molestia que le causa a todos los demás es ese C lambda de WQ de lambda. El tiempo que me demoro entre el bus todos espichados es el mismo para todos, que sería el CWQ. Entonces, el segundo término es la molestia medida en demora adicional que yo le pongo al promedio de todos los aviones que quisieron aterrizar en una hora porque yo me metí a la fila. ¿Se explica mejor entre lo que dijo Daniel y lo que acabo de decir yo, María José? Es muy importante y este ejercicio es ya clave. me quedó más claro. Y le agradezco la pregunta, María José, es muy importante. Ese Sí, factor ya, que tenemos claro. a la derecha es el cobro por congestión. Y casi que toda la teoría que existe alrededor de cobro por congestión es cómo hago yo para cobrarle a las personas que quieren congestionar ese valor. C por lambda por dWQ de lambda es el valor del cobro que yo les debería imponer para que ocurran dos cosas. Uno, que si se quieren meter al bus, le paguen a todos los demás un poquito por esa incomodidad. Y dos, que de pronto se lo piensen antes de meterse al bus. Porque si se meten en un bus que viene con menos gente, de pronto no hay que cobrarles nada. O si aterrizan en una hora en la que hay menos gente, de pronto no hay que cobrarles nada. O en este caso, si cierto tipo de avión lo sacamos, no hay que cobrar nada. ¿Sí queda más claro un poco la lógica de esto y frente a lo que estamos viendo en el proyecto? María José, Daniel, Sí, muchas por mí ya gracias quedó por un la poco más claro. pregunta. Muchas gracias. Vale, excelente. Muchas gracias por la pregunta y Daniel, gracias por ayudarnos ahí en la explicación. Entonces, para que sigamos ahí, acuérdense que esta presentación venía de alguna de las clases que habíamos visto hacía un par de sesiones. Entonces, aquí queda más claro por qué WQ es función de lambda. Miremoslo, por ejemplo, para el MM1. Entonces, en el MM1, yo tengo que mi LQ, que es la cantidad, el valor promedio de los aviones que están haciendo fila, lo voy a expresar como ρ al cuadrado por 1 menos ρ, pero recuerden que ρ es lambda sobre mu. Entonces, L de Q y WQ dependen de lambda. Entonces, si me devuelvo, ustedes ven que tenía la dWQ de lambda, y en ese sentido esa es la ecuación que yo tendría que derivar con respecto a lambda para saber en cuánto aumenta en función de lambda. En este caso, pues si yo digo que voy a trabajar sobre la función de, a ver, yo para que todo el mundo vea claro lo que estoy hablando, es esta expresión, ¿sí? Esta expresión que estoy mostrando con el puntero es la expresión que yo debería derivar con respecto a lambda. No es una derivada muy agradable de hacer porque aparece arriba, aparece abajo, hay una resta, bueno. Pero esa es, a eso me refiero cuando me refería a lambda por dWQ de lambda. Este WQ debería, si uno quiere ser más, llamémoslo así, más específico, debería tener aquí un WQ de lambda, ¿sí? Entonces, y este pues, y ahí de WQ de lambda. ¿Sí queda más claro para todos al ver esto? Esta de acá es la que quiero que tengan en cuenta. Entonces, volviendo a lo que habíamos dicho hace un rato, ¿sí se está viendo el puntero rojo? Por favor, alguien que me confirme. Sí, señor. Entonces, si se acuerdan, yo tengo WQ, está muy feo mi pulso, y aquí ρ, que es lambda sobre mu. Si se acuerdan, esta figura tiene un comportamiento así. Entonces, a lo que yo digo es, si yo estoy en esta zona de acá, la derivada puede ser 0. Entonces, cuando hay 5 personas en el bus, para volver a ese ejemplo, y se mete una sexta, este término de aquí en realidad es 0.
¿Y qué es lo que me cuesta a mí? Pues el tiempo en el bus, que todos los que vamos en el bus, pues nos gastamos el tiempo que el bus ande y cada uno de nosotros tiene una percepción de cuánto me cuesta ese tiempo. Pero si yo ya estoy en este punto de acá, que era el ejemplo que les decía que yo me metí al bus cuando ya estaba ya tengo toda esta carga de tiempo, entonces, ¿cuánto le cuesta a cada persona? Pues el tiempo dentro del bus más la molestia de un extra. Ese extra puede ser esto. Entonces, acuérdense que la derivada es la pendiente de esta curva. Si aquí era 0, aquí comienza a ir así, así, y cuando llega ρ igual a 1, que es lo que están encontrando algunos compañeros en el ejercicio, pues se vuelve una pendiente infinita. O matemáticamente puede darnos una pendiente en el otro sentido, que es negativa, pero no tiene sentido matemático, simplemente, perdón, tiene sentido matemático, no tiene sentido práctico tener colas y tiempos negativos. ¿Está claro? ¿Preguntas? Entonces, aquí básicamente lo que uno hace es el MM1 lo aplica pues haciendo la derivada de esta función con respecto a la. Preguntas hasta ahí, solo para confirmar si estamos entendiendo todos y me devuelvo acá. Ahora yo cómo hago para borrar esto. Germán, qué pena, ¿el que está en el eje X es ρ menos lambda? No, ¿O eso qué es? Ah, solo ρ. ρ. Sí, ρ. Entonces ya vuelvo a mostrarla, María José. Aquí estoy como, me fue la habilidad hoy con los computadores. A ver si la logro. A ver, tengo que ampliar primero la pantalla y ahora sí. Voy a volver a dibujarla para que no quede duda alguna de qué es lo que estamos entendiendo. Pues solo para que quede claro para todos. Uy, está muy fea, pero se entiende. Este es WQ y este es ρ. Lambda sobre mu, María José. Ah, no, ya entendí, es que no entendía lo que estaba al lado del ρ. 0 y 1 y esta figura hace así. Y es asintótica acá. ¿Y por qué es asintótica? Si uno mira esta fórmula, mira que todas estas fórmulas, cuando ρ es igual a 1, es cuando mu y lambda son igual a 1, entonces todos estos se vuelven 0, entonces queda un número dividido por 0. Por eso se va a, y cuando es negativo, pues se va a negativo, que es lo que le está dando a algunos de los compañeros en la clase. Pero vuelvo y digo, aunque matemáticamente da negativo, pues no tiene sentido pensar en un tiempo negativo o en un número de aviones negativo. Ahora, volviendo acá, en el ejercicio de la clase tenemos dos costos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, el costo de comerciales y el de privados. Sí, señor. Al final yo les digo que vamos a hacer un supuesto de un solo cobro, pero yo tengo dos costos que están aplicando de manera distinta. Entonces, ¿cómo yo podría ampliar esta ecuación para poder incorporar el hecho de que hay distintos tipos de aviones con distintos costos? Porque esto funcionaría si todos tienen exactamente el mismo valor. Entonces, vamos uno por uno. ¿Cómo puedo yo sacar? Comencemos por lambda, que es el más fácil. ¿Cómo puedo partir yo lambda en dos tipos de aviones, o tres tipos de aviones, o 5 tipos de aviones? ¿Quién me cuenta cómo puedo decir lambda en función de los distintos tipos de aviones que pueden querer aterrizar, suponiendo que tengo varios tipos de aviones que están diferenciados por el costo que cada avión tiene? ¿Nadie se le ocurre? ¿Sería el promedio de las 3 tasas de llegada o de las tasas de llegada de cada tipo? No, el promedio no, la suma, porque es una tasa, ¿sí? Entonces, si usted tiene 20 aviones por hora o 25, que es lo que nos está dando, eso está Claro. compuesto por 10 de un tipo, 10 del otro y 5 del otro, por ejemplo, ¿sí?
o 20 de uno y 5 del otro. Sí, Entonces es la sumatoria de todos los lambda sub i, donde i va desde 1 hasta m clases de aviones que tengamos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos lo ven? ¿Sí? Sí. Ahora viene algo que es un poco más difícil y es que yo necesitaría un rho. Pero rho, esto ya lo hicimos, ustedes ya lo hicieron en clase, es 1 sobre el valor esperado de los tiempos de servicio, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar de alguna manera un valor de 1 sobre mu, yo lo puedo plantear en términos de la relación que ya traigo desde antes, es decir, la suma de todos los mu. Entonces yo podría decir que rho es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta m de rho sub i, donde voy a plantear de alguna manera que esto es una sumatoria de lambda sub i sobre mu sub i, en donde voy a decir que mu sub i es una especie de valor prorrateado del servicio. De todas maneras, la suma de todos tiene que dar la capacidad, porque ahí no lo voy a plantear de manera separada, pero puedo distribuir, si se quiere, el valor esperado del servicio y yo lo podría plantear así. Es decir, de alguna manera, el valor esperado de T y J lo voy a plantear como la sumatoria, esto es igual, desde i igual 1 hasta m, que son las m clases, las mismas de acá arriba, por lambda sub i sobre lambda, es decir, como la proporción de aviones de determinado tipo, por 1 sobre mu sub i. ¿Quién me explica si esto es parecido a lo que estamos haciendo para el cálculo de T y J? ¿Qué es lambda sub i sobre lambda? En las fórmulas que yo les había planteado hace 2 clases. El porcentaje de aviones de tal tipo sobre el total. Exactamente, y antes lo habíamos puesto en IJ, pero sí, exactamente, es la proporción de cierto tipo de aviones, y 1 sobre mu sub i es el inverso del tiempo para ese tipo de aviones. Entonces, esta fórmula es casi idéntica a la que trabajamos para poder establecer la capacidad teórica de la pista, solo que se la estoy poniendo en términos de lambda sub i y mu sub i, más de manera ilustrativa para poder tener claridad de cómo lo estamos trabajando. Y finalmente yo voy a plantear que el otro que me falta aquí es C, y C lo voy a plantear como un promedio ponderado desde la sumatoria, desde i igual 1 hasta m, de lambda sub i sobre lambda, que es la proporción, por el costo de cada avión tipo I. ¿Sí? Entonces, yo podría, en el caso más general, ampliar el entendimiento de las derivadas en función de los sub-Is, ¿sí? Y entonces, en ese caso, yo podría decir, alguien que me ayude a plantear cuál sería la fórmula del costo marginal, esta fórmula, si incorporo el hecho de que hay distintos tipos de aviones. ¿Qué variables cambian y qué variables no? Digamos, yo lo que haría sería dct por d lambda i, sería lo que quería sacar. ¿El costo interno WQ variará o no variará? No, porque independientemente del servicio del avión, es un avión más en la cola. Exacto. Ahí el WQ depende del lambda y el mu, y todos los aviones, todo el servicio. Yo no puedo calcular la demora solo para los aviones chiquitos porque los aviones chiquitos están mezclados con los grandes. Entonces el WQ no varía. ¿Este C variará o no variará? sí, 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 sin duda. ¿Por qué? Porque depende de cada avión. Entonces, si yo tengo 2 tipos de aviones, unos que les cuesta 10 y otros que les cuesta 30, pues yo puedo decir que los que les cuesta 10
cada minuto de espera en total le cuesta más que a los que le cuesta 30 cada minuto de espera. ¿Está claro para todos hasta ahí, por favor? Sí. ¿Sí? Ahora bien, el segundo término es un poco más raro. ¿Este variará o no variará? Sí varía por el lambda, ¿Y por qué varía por el lambda? pues Es por el tipo correcto, de María avión. José, por el tipo de avión, de acuerdo, porque aviones más grandes o aviones más chiquitos pueden causar diferente movimiento en el WQ. ¿En dónde expreso eso yo? En esta, ¿sí? Porque si yo tengo más o menos de un tipo, el valor esperado y por lo tanto el mu se va a afectar. Y como WQ depende de ρ, si yo tengo más aviones pequeños o más aviones grandes, el impacto en las demoras puede ser distinto. María José lo tuvo bien. Ahora quiero saber si esa parte de mi explicación también complementa lo que usted había pensado. Sí, 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 ¿Sí? sí. Para todos los demás, está claro que si yo Sí, meto un entiendo. avión pequeñito en la mitad de un montón de aviones grandes, el impacto es distinto a si meto un avión grande entre aviones grandes. ¿Por qué lo que estoy diciendo es importante? ¿Por qué debería ser distinto? Alguien que me cuente basado en lo que hemos visto en las clases anteriores. Porque, Siga, porque, Álvaro, siga. porque un avión clase, un avión pequeño, una avioneta, por ejemplo, requiere más tiempo, más distancia respecto a aviones más grandes y por lo tanto baja la capacidad. Exacto, Importante. sí, exacto. Si fuera un avión pequeño entre aviones pequeños no tendría mucho lío, pero si meto un avión pequeño entre dos aviones grandes, tengo que separarlos mucho y eso hace que mi valor esperado de TIJ aumente y la capacidad baje. Entonces, este valor sí va a cambiar. ¿Este lambda y este C cambiarán o no? Pues el C depende del tipo de servicio, ¿no? Claro, pero este es igual para todos, es decir, ese C yo lo debería multiplicar, ese C yo lo entiendo como la suma de todos, es decir, es este de aquí, porque todos son los afectados digamos que por yo querer meterme al bus, ¿sí? ¿Sí está claro eso? No, Germán, no entiendo, porque si estamos hablando o sea, por tipo de avión, ahí, o sea, no, me perdí en esa parte de que es el mismo para todos. Acuérdate que el primer término es interno, eso es lo que me cuesta a mí. Acuérdate del Ajá, ejemplo del bus, eso es lo que sí, lo que te cuesta a ti que estás metida en el bus por andar en el bus 10 minutos. sí. El otro es el impacto que yo le causo a todo el bus por meterme al bus. Entonces, ese segundo C, de alguna manera, es el costo de todos los que están en el bus. Entonces, ese segundo C, de alguna manera, es que es la sumatoria de todos los costos individuales. Entonces, acuérdense que el primer lado, este que yo tengo acá, es el costo interno, es lo que yo siento. Y este segundo es lo que le causo a todos los demás. Entonces, ese segundo, como es lo que le causa a todos los demás, no lo puedo valorar en mi costo individual, sino lo tengo que valorar en el costo de todos los demás que están aterrizando al tiempo conmigo. ¿Queda claro o no? Sí, un costo, sí, ok. Es como el costo promedio, por eso digo que es este que tenemos acá, que estoy marcando con las flechitas. ¿Sí? Está clara la explicación para todos, porque el segundo no debería ser el C sub I, sino el C sumado ponderado de todos los aviones que está aterrizando. Germán, pero si el CM, ¿ese es un costo que lo percibe el avión o lo percibe el sistema? Es el costo marginal para el sistema. Es el costo marginal del sistema. Y además recuerde, el costo marginal del sistema va a depender de en qué punto del sistema está. Cada avión, cada avión va a percibirlo, porque usted percibe su costo, de nuevo al ejemplo del bus. Usted percibe su costo por estar en el bus un tiempo dado. Y además percibe el costo de la congestión al interior del bus. Pero la forma como lo estoy calculando acá, como es la derivada del costo total, es cómo lo percibe el sistema, pero cada una de las personas que está en el bus o cada uno de los aviones va a percibir un valor. Este es el promedio de todos esos valores.
¿Queda más claro, Álvaro, o no tanto? Pues conceptualmente sí, aunque me raya un poquito que por un lado de la ecuación tenemos lo que percibe un usuario y por el otro lo que percibe todo el sistema y la ecuación en general es sobre el sistema. Eso raya, pero es raya porque es que la congestión raya usando sus propias palabras. Este es precisamente cómo yo le estoy causando problemas a los demás por querer utilizar el sistema a la misma hora que ellos. Entonces, de alguna manera, ese segundo término es el término difícil de uno valorar, porque cuando yo estoy conduciendo mi carro y me meto en un carro y digo, ¡ay, Dios mío, qué trancón tan terrible! Ojalá toda esta gente se fuera. El de atrás está diciendo lo mismo y está diciendo lo mismo porque yo estoy ahí. Entonces, esa molestia que le causo al conductor que va detrás y a todos los que están circulando conmigo al tiempo es ese segundo término. Vuelvo y repito, si estamos en una situación de baja congestión o hay 5 personas en el bus biarticulado, se monta otro y no me molesta. Entonces, ese costo es 0. Pero si ya soy el último y se mete y quedamos todos escuchadísimos, ahí sí. Entonces, en ese sentido es muy importante que los costos consideren el valor de la molestia, el valor de la demora, el valor de la incomodidad que uno le causa a todos los demás por querer utilizar ese sistema a la misma hora, y es calculado para todo el sistema. Mire que es la derivada del costo total. El costo total es la multiplicación de todos los aviones que en promedio están esperando. Entonces, este valor siempre está especificado para el sistema. Si uno hiciera simulación, puede obtener cuánto es para cada uno de los aviones. Entonces, el primer avión que aterriza en la hora pico, probablemente no tiene C lambda de WQ de lambda porque está sobre un lambda que es muy bajito. Pero en la medida que aumenta la hora y comienzan a acumularse las filas, los que están atrás sí tienen esas demoras. Este valor es el valor esperado de todas esas demoras calculadas en estos dos términos, en lo que le cuesta a cada uno y en lo que le cuesta al sistema por que cada avión adicional quiera aterrizar al tiempo. Germán, pues es que, a ver si ya lo Pero logré. una cosita, no es un concepto sencillo, por favor, no es aquí, está bien las preguntas porque no es un concepto fácil y no es fácilmente, digamos, no es fácil de ver cuando uno utiliza el sistema. Perdón, María José, sigo. No sé si tal vez ya organicé como en mis palabras tal vez este concepto que estamos hablando. Entonces, digamos, el primer término sería lo que me cuesta. Ejemplo, si yo voy en un trancón en la autopista, hay, pues bueno, varias clases de carros. Entonces, no sé, yo soy un automóvil y acá estoy viendo lo que le cuesta, digamos, al automóvil o a la camioneta o a la tractomula y demás. Y el segundo término ya sería, porque ya sin importar quién sea el que llegue o qué, me va a aumentar el costo, pero ya sin importar porque pues ya estoy ahí en el trancón. No, y no solo por eso, sino porque le afecta a todos. Y nos está afectando a todos de la misma forma, o de sea, la misma forma, sea exactamente. un taxi que llegue, sea una tractomula, lo que sea, igual lo que tú decías, si yo estoy pensando qué pereza, ojalá se hayan todos, todo el mundo está pensando igual. Entonces, Exacto. este segundo término es sin discriminar quién llegue, si sea una moto, un bus o un carro. Le causa problemas a todos. Entonces, si yo lo valoro para todos, no lo puedo valorar al costo mío, sino tengo que valorar al costo al que le estoy causando el problema, que son todos los Cs. Por eso es el promedio ponderado que estaba ya indicado por las flechas. Dejemos ahí por hoy. Por favor, procesen esto. Creo que está grabado, ¿cierto, Orlando? ¿Sí lo estamos grabando? Sí, señor. Entonces, denle una revisada, procesen esto mejor como cada uno, si quiere haga el ejercicio con el MM1, si quiere que es más fácil. De todas maneras, en la tarea lo tienen que hacer con el MG1. Es una derivada un poco cansona. Si alguien tiene Wolfram, puede poner derivar y se la deriva automáticamente, o vean a ver cómo lo pueden hacer. Pero hay que derivar el WQ para poder obtener cuáles son los costos, porque esos costos son los que es una de las alternativas de cobro. Si recuerdan, una de las alternativas de del manejo de la capacidad era hacer un cobro adicional por lo voy a leer, cobrar una tasa aeroportuaria adicional a la que actualmente manejada por peso, que incluya el costo de demora que los aviones causan en el flujo de las aeronaves que quieren usar la pista. Es decir, cuánto es ese segundo componente del costo marginal, porque estaríamos diciendo que ese es el valor que queremos cobrar. Por eso lo mencioné hace un rato.
lo quiero cobrar para que si se mete a la fila, de alguna manera pague por entre comillas, el daño que le hace a todos los demás, y puede que no se meta a la fila. ¿Por qué puede que no se meta a la fila? Porque ya es muy caro. Para eso hay un valor de elasticidad que está ahí en el siguiente punto. Entonces, voy a parar ahí. Voy a dejar que ustedes un poco lo procesen y lo conversamos la próxima clase. De todas maneras, podemos unos 5 minutos de preguntas antes de terminar la clase, si hay Álvaro tiene la mano levantada. No, yo solo iba a decir, ya como cambiando un poquito de tema y cerrando la clase, que en cuanto al ejercicio, considerando que a 4 grupos nos han salido resultados similares, Germán, no sé entonces si de pronto todos estamos mal o toca revisar el enunciado. No, pero eso ya lo dije, Álvaro. La idea es que lo veamos la próxima clase, ¿sí? La idea es que el 26 nos partimos en tiempo. Si quieren, podemos hacerlo eso el 21 más bien, para darles más tiempo. Entonces, si quieren más bien la próxima clase, hacemos un orden por grupos de 10 minutos y revisamos a ver qué pasa por si hay un error en el enunciado o algo, o les indico la falla que pueden estar teniendo. Entonces, si quiere, más bien lo hacemos el miércoles y el lunes hacemos la última clase teórica que me faltaba de aeropuerto. ¿Les parece? Entonces, si más bien el miércoles, pero entonces para eso sí necesitaría que los grupos me muestren cómo están avanzando. No son preguntas, sino que me muestren, me compartan por la pantalla. Estaremos Orlando y yo. No sé, Orlando también puede el miércoles. Sí, señor. Entonces estamos Orlando y yo, vemos con ustedes el ejercicio, nos muestran qué están haciendo, indicamos, bueno, hay un error en el enunciado que puede pasar, lo compartimos con todos, o les indicamos dónde puede estar el problema en el cálculo. Si están de acuerdo, entonces vamos así, pero entonces aprovechemos el grupo 1, que es el de Álvaro precisamente. Entonces, si quiere, trabajamos de 5 y 5 a 5 y 15, ¿sí? Sí, De listo. 5 y 5 a 5 y 15, luego el grupo de Camila Bautista de 5 y 15 a 5 y 25, el grupo de Carlos de 5 y 25 a 5 y 35, el grupo de Daniel de 5:35 a 5:45, el grupo de Juan Camilo de 5:45 a 5:55, el grupo de Juan Ramos de 5:55 a 6:05, y luego de 6:05 a 6:20 nos reunimos todos por si acaso hay que conversar algo del enunciado. ¿Les parece a todos? No sé si todos lograron anotar las horas. Porfa, confírmenme. ¿Todos los grupos saben la hora en la que vamos a conversar del proyecto? Pues escríbanme ahí en el chat. Digan sí, sí, gracias. Ya escribió Gabriel. Vale, gracias, Gabriel. Su grupo ya sé que está. Daniel también ya dijo que sí. Carlos también ya. Me faltan 3 grupos. Juan, vale, gracias. Me faltan 2 grupos. ¿Será que no están? Me falta el grupo de Juan Camilo, Nicolás, Valentina. ¿Ustedes ya? Sí, profe, ya ahí Valentina había escrito en el chat. Ah, gracias. Muchas gracias, Valentina. Perdón que no la vi. Ya están todos, creo entonces que están los 6. Listo, pues hagamos eso. Traigan lo que han hecho, lo vemos en detalle, y si hay dudas de este tema de los costos, también lo resolvemos en la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, Germán. Que estén bien, cuídense Que estén todos, por bien. favor. Chao. Gracias, hermano. Gracias. Chao. Orlando.